Vamos con el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss. Vamos a asumir que tenemos una región D en el espacio tridimensional, es decir, D es un volumen. Este volumen pues tiene una frontera y la frontera es una superficie que vamos a asumir que es suave a trozos y que está orientada hacia arriba. Vamos a suponer que F es este campo vectorial, el cual es de clase C1, o sea, continua con derivada continua. ¿Listo? Entonces, el teorema de la divergencia me está relacionando la integral de F sobre la superficie con la integral de volumen en D de aquí la divergencia de F. Como ya es usual en estos teoremas, aquí por aquí se pide que F esté definido en un conjunto un poquito más grande que el dominio D y en consecuencia pues va a estar bien definido en D la divergencia y la misma F. ¿Listo? Esa es la relación que nos da este teorema, una integral de superficie con una integral de volumen. Vamos con este ejemplo. Me dicen que D es la región cerrada acotada por este hemisferio. Si note que eso es la mitad de una esfera, porque dice que Z está entre 1 y 4 y acá tengo esto. Y el plano Z igual a 1. Entonces, verifique el teorema de la divergencia para este campo vectorial. O sea, nos están pidiendo que calculemos la integral de volumen y la integral de superficie y veamos que eso es igual. Comencemos por entender quién es la región D, la región tridimensional D y quién es la superficie frontera. Entonces, D pues vendría siendo todo lo que está acá dentro de esa semibola, que tengo allí. ¿Listo? Mire que la frontera de eso es pues una parte de la frontera, llamémosla S1, es la esfera, ¿sí? Y otra parte de la frontera es, llamémosla S2, que es el plano Z igual a 1. O sea, la tapa que está abajo es el plano Z igual a 1. Eso es la superficie, ¿sí? Que está dividida por dos pedazos de superficie. Uno es la esfera y otro es ese plano. Entonces, vamos a calcular la integral de volumen. Darse cuenta que la divergencia de estos tres es absolutamente trivial. El cálculo hasta en la mente se puede hacer. Entonces, vamos a calcular la integral de la divergencia de F en esa región D. Si usted se fija, entonces esto me da 3 por esta integral. Y si usted nota, pues esto sería 3 por el volumen de D. Pero calcular ese volumen es bastante fácil porque esto es un pedazo de esfera, la mitad de una esfera, de una bola, más bien, de una bola que está centrada en 0, 0, 1. ¿Listo? Y tiene radio 3. Entonces, nosotros sabemos que el volumen de una bola es 4 tercios de pi, 4 tercios de pi por el radio al cubo y el radio es 3. Y todo esto lo divido entre 2 pues porque solamente tengo un pedazo, la mitad de esa bola. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Note que este 3 lo podemos simplificar con este 3. Esto con esto quedándonos un 2. Entonces tenemos 2 por 27, porque 3 al cubo es 27, sería 54 pi. Este es el lado fácil, que es el de la integral de volumen. La integral de superficie va a ser un poco más complicada. Vamos entonces con la integral. Por favor, note que la superficie S la puedo ver como S1 unido a S2, donde S1 era el casquete del hemisferio y S2 era el plano Z igual a 1. Así que esa integral la vamos a dividir como la suma de estas dos integrales. ¿Listo? Por favor, note que el casquete superior yo lo puedo ver como la superficie de nivel 9, que es una constante, de esta función escalar. Claro, cuando igualo esto a 9, pues me da lo que tiene que dar en el casquete. Así las cosas puedo definir fácilmente un vector normal tomando el gradiente y como
necesito que ese vector normal sea unitario, pues divido sobre la norma. Tenemos esto, ¿sí? Y esto es igual a esto cuando factorizo aquí 4, saco raíz de 4 que es 2, puedo simplificar estos dos. Más aún, esto, como estamos sobre la superficie y sobre la superficie esta cantidad es 9, pues raíz de 9 es 3. Entonces aquí tenemos esto. Bien, este es el campo que necesitamos. Cuando yo integro en S1, vamos a hacer primero la integral en S1, pues sería f.n. Si multiplico esto por esto escalarmente, pues me da esta cantidad, ¿verdad? Pero como estamos sobre la superficie, esta cantidad es 9, entonces 9 dividido 3 me queda 3. ¿Listo? Digamos así. Para resolver esta integral que es escalar, la que la puede ver aquí con el 3 o simplemente con un 1, pues esto vendría siendo la función que es una constante evaluada en la parametrización y la parametrización la puedo ver de esta forma por la norma de estos tangentes, ¿sí? Recuerde que cuando yo puedo ver una superficie de la forma XY, f de XY, pues ya se vio una forma sencilla de calcular esta norma. Entonces, usted podrá verificar que eso da esa cantidad que tengo aquí. Entonces, qué tendría ahí? Pues esa norma va aquí y tenemos esto. Pero esto es una integral doble en la región R, que es en última la que me genera ese hemisferio. ¿Listo? Para resolver esto podemos usar coordenadas polares. Entonces, si usamos coordenadas polares, pues mire que esto se transforma en algo mucho más sencillo. Este 3 por 3 me da 9. ¿Listo? Aquí sería raíz de 9 menos r cuadrado. Y no se nos puede olvidar el jacobiano que es r de r de teta. Teta varía de 0 a 2pi y r pues varía de 0 a 3, que es el radio de la esfera, y cuando yo lo proyecto abajo pues daría el radio de un disquito que debe ser 3. Listo. Entonces, note por favor que esta integral no varía en teta, así que puedo hacer el producto aquí fácilmente. 9 por 2, 18 pi, ¿sí? Y nos queda esta integral en R. Esa integral en R es más o menos sencilla, sería 9 menos r cuadrado. Y esto debo evaluarlo entre 0 y 3. Ojo, el menos es por este menos que tenemos allá adentro. ¿Listo? Cuando evaluamos esto en 3, nos da 0, pero con este menos de la evaluación de la integral acá en 0, pues queda positivo y quedaría raíz de 9, que es 3, por 18, 54 pi. Conclusión, la integral en S1 ya dio 54 pi. Eso quiere decir que la integral en S2 tiene que darnos 0, porque si no estaríamos encontrando un contraejemplo para el teorema de la divergencia, y pues no, el teorema es cierto. Así que vamos a demostrar que la integral en S2 debe ser 0. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Mire que el vector normal unitario a la superficie 2, pues puede ser el vector 0, 0, menos 1, ¿sí? Porque estamos en el plano z igual a 1, pero como yo quiero que sea exterior, entonces el vector debe apuntar hacia abajo. Entonces podemos tomar 0, 0, menos 1. Y no se olvide que estamos en el plano z igual a 1. Entonces, cuando multiplico escalarmente f por esto, pues solamente va a sobrevivir aquí la componente en z, o sea que esto sería S2, y esto nos daría
digamos menos z menos 1 de S. ¿Listo? Pero, insisto, en el plano z es igual a 1. Si z es igual a 1, pues todo esto se va a 0. Por lo tanto, esta integral da 0. Por lo tanto, esto, cuando queríamos integrar acá, pues yo a veces me como aquí las cosas, pero todo esto pues debe ir f.n y aquí f.n1, f.n2. Entonces nos estaría dando 54 pi que nos dio sobre la superficie 1 más 0 y en efecto esto dio 54 pi que dio la integral de volumen. Vamos a terminar el video dándole real utilidad al teorema de la divergencia, que es cambiar una integral por otra. En el ejemplo precedente, pues yo quería mostrarle a usted que la igualdad se satisface y aprovechando la ocasión para resolver una integral de línea o una integral de superficie o una integral de volumen y mostrando un poco cómo se trabaja todo esto. Pero realmente la utilidad que uno le da es cambiar una integral por una más fácil. Entonces mire que aquí me piden encontrar esta integral de superficie en este cubo donde f es este campo vectorial. Tendría que hacer 6 integrales de superficies, una por cada cara de ese cubo y saldría sumamente largo, tedioso. Entonces, en lugar de eso, pues yo voy a utilizar el teorema de la divergencia y voy a pasar de esto a la integral de volumen, o sea, dentro del cubito. La divergencia de esto es muy fácil calcularla, se puede hacer directa, en la cabeza incluso, y da eso. Entonces, ¿qué tenemos? Esta integral de superficie vendría siendo la integral de volumen. No, vamos a pasarlo de una a iterada ahorita. De la divergencia, o sea, y más 3z cuadrado de x de y de z. Como esto está en el volumen y ese volumen es una cajita, entonces esto lo vemos de una como la integral iterada 0,1, 0,1, 0,1. Observe que no hay variación en z aquí, así que todo esto sería todo esto multiplicado por 1, que es la longitud de este intervalo. Así que pues, me da esta integral de 0 a 1, de 0 a 1, esta cantidad y más 2y z, 3z cuadrado de y de z, y sería integrar esto ahora respecto a y evaluar. Entonces, si integramos esto respecto a y evaluamos esto entre 0 y 1 para luego integrarlo en z, ¿sí? Pues note que esta evaluación entre 0 y 1, todo esto evaluado en 0 vale 0, así que solamente me va a quedar con el 1. Entonces sería aquí un medio z, 3z cuadrado. Y esto tenemos que evaluarlo ahora, integrarlo ahora en z. Si integramos esta expresión en z, entonces nos daría z medios, z cuadrado medios, z cubo sobre 3 y simplifico el otro 3 y todo esto entre 0 y 1. Todo esto en 0 vale 0, así que solamente debo hacer la evaluación en 1 y esto pues sería un medio más 1 y esto me da 2. Conclusión, esta integral de superficie vale 2 y claramente es mucho más cómodo resolver esto que ponernos a resolver en todas las 6 caras de ese cubo. Eso ha sido todo por este video.